Yo voy allá en el templo, si vos podés hablar y voy a Dale. decir, ay, Esto es todo. Sobre todo para las ardillas. Las ardillas, las ardillas, usted que se quedó Hola Andrés, ¿hablas alguna cosa? A ver si me escuchas. A ver si yo te escucho. Muy, muy bajito. Muy bajito, voy a darle el micrófono. Capaz que tenemos que correr la mesa más cerca del micrófono. Voy a igual, a ver si puedo. A ver, ahora lo escucho un poco mejor. Se escucha bajito aún. Sigue escuchando bajo. Ah, ya sé. Llevamos los micrófonos que tenemos, así va a ampliar el sonido. ¿No? Si llevamos el micrófono nuestro, que la persona habla desde el micrófono, seguramente van a escuchar mejor de casa. Puede ser. Sí. Vamos a probar con esto. Dale.
2000. Hola Hola. Andrés, ¿me escuchas? Hola, sí, ¿tú me escuchas mejor? Un poco, no mucho, ¿eh? No mucho, ¿no? No mucho. Es la calidad del micrófono, lo que pasa de hola, hola, de la computadora. Sí, yo no sé los demás si escuchan bien o no. Sí, se escuchan bien. A ver, Andrés, hablar otra vez, a ver cómo queda. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos y todas en sus casas? ¿Se escucha? Sí, ¿Cómo- ¿Me Se escucha? escucha bien, se escucha bien. bárbaro. Tá, perfecto, entonces. Bárbaro. Já vamos empezar, ok? Estamos terminando de provar os últimos detalhes. Se escucha perfecto. Buenas tardes, un saludo de Costa Rica. No, no se conectó todavía. Se escucha, a no ser que sea la que se llama iPhone.
No, no es tan estúpido, nada. Ahora sí. Hola, hola. 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 Hola, yo les escucho un poquito lejos, pero sí que escucho bien, ¿eh? Estoy conectada. Susana, ¿y ahora me escuchas más fuerte? ¿Si puedo hablar más fuerte? Sí, claro que sí. ¿Me escuchan ahí? Tú me escuchas más alto ahora. A ver, te escucho un poquito lejos, Mariela, pero creo que te escucho. ¿Me escucháis ahí? Sí, acá te escuchamos perfecto. Bien, dale. Yo os estoy viendo y os escucho bien. Si me decís que este es el tono que debo mantener, lo mantengo así. Mantener lo que estaba hablando. Y me pregunto, ¿el resto de las personas me pueden escuchar? Levante, por favor, si alguien me oye. ¿Sí me oye? Bien, bueno, comienzo otra vez. Esta tarde, gracias a Dios, hemos hecho este tiempo para compartir juntos y para poder oír, acercarnos más a culturas que parecen tan lejanas y no que nada, ¿verdad? Mi intención es justamente sí, poder cambiar nuestra construcción y eso es lo que parece creo que hace no es que nos permite comunes, sí,
Yo quiero decir que yo soy la voz de este evento, pero realmente la canción viene de parte del equipo profesional. Y está con nosotros el pastor Mario Roa. Yo soy de la Marita, pastor de la Marita. Está con nosotros la diácona Elisa Ramallo. A ver si puedes hablar. Ahí ya Bueno, esto Hola, hola, hola. a ver si no hace más ruido acá. A ver. tiene la mano levantada. A ver si escucha. Habla desde ahí. ¿Me oyen todos desde ahí? ¿Me pueden oír? Sí, ahora Sí. sí. Bárbaro. Entonces lo hacemos desde aquí. Sí, es mucho mejor. Ahora se te escucha bien. Perfecto, perfecto. Entonces desde ahí. Ahora Susana. Ahora Susana se escucha abajo. ¿Se me escucha abajo a mí? ¿Se escucha abajo? Aquí en los que están presentes, sí. Bueno, entonces, a ver Estos ahí. aprendizajes. A ver ahora ahí, porque ahí este lo tengo muy alto. Ahí se me escucha bien. Cuando vaya a hablar Susana le cambiamos. Bien. ¿Salió la marcha? ¿La marcha? ¿De dónde? Esa es la marcha del colegio. Por eso es la marcha del colegio, con eso están practicando la marcha. Eso. Bueno, a ver, las personas que están entonces conectadas sí me oyen, ¿verdad? Sí. Sí, el problema es que yo les oigo a ustedes porque estoy a través del celular de Sandra. Ahora ya. Bien. Susana, ¿te animas a decir algo para que podamos ver si te oímos bien? Sí, cómo no. ¿Me escuchan ahí? Yo puedo hablar más fuerte o puedo elevar mi sonido, pero creo que entonces puedo aturdir a los que están en el Zoom, pero cuando me toca hablar a mí quizás podéis reajustar los micrófonos. ¿Me escuchas ahí, Marcela? Ahí te escuchamos perfecto. Muy bien. Lo que acopla. Bueno. Claro, pero si te silencio a través del celular, no va a poder. Ahora está. Cuando todas Susana, yo prendo el cuadro.
estas oportunidades. Y en este tiempo también han ocurrido algunas cosas que nos están llamando bastante la atención. Hace mucho tiempo, pero particularmente en este último tiempo, hemos sabido de la muerte de una jovencita, ¿verdad? De una jovencita de 22 años, que fue muerta a manos de la policía moral, ¿verdad? Esa fue una noticia que nos impactó muchísimo a todos nosotros y bueno, nos dimos la oportunidad de escuchar una mujer francesa que grabó un video que en ese tiempo fue viral y podemos escucharlo para tomar de primera mano entonces su forma de verlo, el evento, ¿verdad? Mientras Sandra nos habilita, les cuento que para poder participar, seguramente después que escuchemos a Samir y que escuchemos a Susana, nos van a surgir preguntas, ¿sí? Entonces tenemos por aquí, van a circular algunas hojitas, ¿sí? Y lapiceras para quienes estamos presentes y deseen escribir la pregunta, y si no, alzamos la mano y preguntamos más. Eso por si hay algún tímido o tímida que no quiera alzar su mano, ¿sí? Y quienes estamos virtuales, escribimos en el chat y Sandra estará atenta para poder plantear las preguntas. Bien. ¿Silenciarme? Je vis à Paris et je suis d'origine iranienne. Et aujourd'hui, je ne fais pas une vidéo pour faire rire, mais une vidéo pour t'expliquer ce qui se passe dans mon pays d'origine, qui est l'Iran. La semaine dernière, une jeune femme de 22 ans, nommée Mahsa Amini, a été arrêtée par la police des mœurs pour le non-port correct du voile. Alors tu vas me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me racontes? On t'arrête pour ça? Oui, on arrête les gens parce qu'ils n'ont pas bien mis leur voile. Parce qu'ils t'imposent. Tu ne peux pas choisir. Cette jeune femme de 22 ans a été battue par la police des mœurs, puis est rentrée dans le coma et est décédée. Ce n'est pas la première ni la dernière. Le peuple iranien est fatigué. Ça fait près de 40 ans que ça dure. On est sous une république islamique en Iran, où tu n'as pas le droit d'avoir de choix que de porter le voile si tu es une femme. Il y a quelques jours, ils ont coupé Internet. On a vraiment du mal à joindre nos familles en Iran. Pourquoi? Pour tuer en silence. La dernière fois, en 2019, quand ils ont coupé Internet, ils ont tué près de 1500 personnes. Alors cette fois-ci, je vous demande s'il vous plaît, vous pouvez peut-être rien faire, vous n'êtes pas sur le front, mais vous pouvez partager. Je vous demande de partager en masse dans le monde entier et être notre voix. Ils ont besoin de nous. Ils ont besoin qu'on parle de cette actualité. Parce que plus vous partagez, plus ça va faire du bruit et plus leurs cris vont être entendus. S'il vous plaît, ne restez pas en silence avec ce crime. Je vous demande juste de partager n'importe quelle vidéo, #Mahsa Amini, pour être leur voix, pour être la voix de toutes les femmes du monde entier et de l'Iran. Merci. Bueno, es así entonces que comienza nuestra reflexión, ¿verdad? El velo sí, el velo no. ¿Qué significa en la cultura islámica, Samir, el velo? Dame un minuto que
te habilito el micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Samir Selim. Soy director del Centro Islámico de Cultura Egipcia en Montevideo. Estoy aquí hace 7 meses. Yo estaba trabajando aquí antes, hace 4 años. Así. Desde los primeros días, cuando llegué aquí en Uruguay, siempre hay 2 o 3 preguntas que me preguntaron siempre. Lo primero, el Islam y el terrorismo, si yo tengo bomba o no tengo bomba. El segundo es la mujer en el Islam en general, y por qué el Islam permite que el hombre se casa con más de una esposa. Eso, algunas de las preguntas que siempre escucho y teníamos siempre respuestas por todo. Pero antes de todo, me gustaría darles las gracias por la buena invitación aquí para estar con ustedes aquí. Lo que nos entristece como musulmanes, que mucha gente no puede distinguir entre lo que dijo el Islam y las prácticas de algunas musulmanes y musulmanas en el mundo islámico. ¿Tá? Hay que preguntar qué dijo el Islam sobre algo y no qué hacen los musulmanes, porque los musulmanes nosotros como musulmanes somos seres humanos que hacemos pecados, hacemos algunas cosas correctas y algunas cosas malas, ¿tá? Para saber que no somos ángeles. Bueno, si hablamos sobre la mujer en el Islam en general, el Islam apareció en una época que la posición de la mujer en todo el mundo no era correcta, era feo. No, en el mundo árabe, el mundo como cristiano, la mujer en el judaísmo, la mujer en todo el mundo, no poseía su derecho completamente. No puede elegir así, no puede, ¿cómo se llama? Pedir el conocimiento, no puede, ¿cómo se llama? Elegir el gobernador del país o algo, no poseía ningún derecho. Y el Islam en ese momento dio el derecho a las mujeres completamente para todo. Por ejemplo, para elegir el esposo, para pedir el divorcio y para divorciarse del esposo si rechaza el divorcio, para poseer, como tener el trabajo independiente del hombre, para que ella busque el conocimiento, aprender, para que ella pueda manejar algo, un equipo o algo así, para poder trabajar, y el trabajo de ella es de ella misma, el salario para ella es para ella misma, ella no se obliga a compartir su riqueza con la familia de ella, es de ella misma. El hombre es responsable solamente para pagar o gastar todo. Es el Islam, así el Islam que apareció un momento que nadie poseía su derecho completamente. Y ahora, hoy día, si comparamos la mujer, como la posición de las mujeres en Egipto como un país islámico, y las mujeres que están, por ejemplo, en Arabia Saudita, 2 países cercanos, los 2 son musulmanes, ¿tá? Pero las mujeres en Egipto pueden o están gozando sus derechos completamente igualmente como los hombres. Mientras las mujeres en Arabia Saudita no están iguales. Hace 3, 4 años no permiten las mujeres que conducen auto solo. Imagínate que pensar que todos los 2 son musulmanes. Entonces la pregunta no es la posición de las mujeres en el mundo islámico, sino ¿qué dijo el Islam, qué dijo el Corán sobre las mujeres en el Islam? El Islam, cuando vamos a sus fuentes, el Corán así es el libro sagrado del Islam, y la Sunna, el otro fuente del Islam, es las palabras del profeta Muhammad, la paz sea con él. El profeta dijo claramente: las mujeres son hermanas de los hombres. ¿Qué significa hermanas? Significa que son iguales en todo, iguales en la manera completamente igual como los hombres, iguales, que los 2 pueden hacer lo mismo, que trabajar, buscar el conocimiento, estudiar,
que pueden elegir el esposo, que pueden divorciarse, que pueden ser gobernador de un país o no. Imagínate que en Egipto lo mismo. Antes del Islam hay faraonas, mujeres como Cleopatra y Hatshepsut, ¿sí? Como faraonas del país egipcio. Entonces, así es el Islam lo mismo que da las mujeres el derecho igual como los hombres completamente. Si hablamos sobre el velo, entonces así hablamos sobre qué es la posición de las mujeres en el Islam en general. Llegamos al velo. ¿Qué es el velo? Lo primero, ¿es el Islam solamente quien llama a las mujeres que usan el velo? La respuesta es que no es el primero. Antes el Islam, porque el Islam es la última religión monoteísta, antes del Islam hay el cristianismo y antes el judaísmo. En el judaísmo, el cristianismo, las mujeres usan el velo. La Biblia misma que llama a las mujeres que usan el velo para rezar. Y una mujer que no cubre su cabeza para rezar no era correcta. Entonces así, nosotros no somos los primeros que hablamos sobre usar el velo. Entonces así es. El segundo, el velo para usarlo, ¿es algo pilar en Islam? ¿Es algo como deber en Islam o algo recomendable en Islam? Lo primero no es pilar, porque el Islam tiene 5 pilares, no más. Testimonio de la fe que no hay más Dios que Allah, que el profeta Muhammad es el último profeta, realizar las oraciones diarias, dar caridad obligatoria a los pobres una vez en el año, ayunar el mes de Ramadán y peregrinar a Meca una vez durante la vida. Así es los pilares en Islam. Entre ellos no hay el velo. Entonces no es pilar, no es algo obligatorio. ¿Tá? El segundo, ¿es algo voluntario? No es voluntario, es algo recomendable, es algo deber. No es tan obligatorio como los pilares y no es algo como voluntario que es igual usarlo o no usarlo. No, es deber usarlo. Pero ¿quién pide de las mujeres usar el velo? ¿Nosotros como hombres? No. Yo no pido de mi esposa que use el velo. No tengo el derecho a obligar a mi hija, tampoco mi esposa, y mi hermana, o mi madre, o cualquier esposa de mi pariente a usar el velo o dejarlo. No es mío, sino quien, el Dios mismo, el Señor. Entonces las mujeres pueden seguir las enseñanzas del Señor y Allah y usarlo, en ese caso obtener recompensa por usarlo. O ellas pueden negar usarlo, rechazar usarlo, o dicen que no vamos a usar el velo, en ese caso es un pecado de ellos y es algo entre ellos o ellas, su Señor. Los hombres no pueden obligar a las esposas o las mujeres a usarlo. Por eso, lo que pasó en Irán totalmente es ilegal, es algo horrible. Obligar una muchacha para usar el velo correcto, una mujer correcta. Ya si ella no usa el velo totalmente, nadie tiene derecho a obligarla o molestarla de usar el velo o no usarlo. El esposo mismo de ella no tiene derecho a preguntarla por qué no está usando el velo. Imagínate si el padre, el hermano, el esposo de ella no tiene derecho. ¿Qué tiene la policía con eso? Nada. Entonces, nada que ver. Lo que pasa aquí no es correcto. Además, que se sabe que el Irán es otra rama del Islam, porque el Islam tiene 2 ramas. La rama suní, que es el 90% del mundo islámico son suní, y la rama chií, que está en Irán, y hay algo de diferencia entre como el suní y chií. Pero hablamos sobre Islam, que nosotros suní y chií somos musulmanes, tenemos el mismo fuente, el Corán y Sunna, el palabra del profeta. El Corán, tampoco la Sunna, nadie de los dos dan el derecho a un hombre a obligar a una mujer a vestir el velo o no usarlo. ¿Tá? Entonces, así estamos de acuerdo que lo que pasó en Irán es ilegal, es pecado muy grande. Entonces, si hablamos, si una mujer musulmana usa el velo, está correcto, que está siguiendo las palabras de Dios, que Allah ordena a las mujeres que usar el velo, especialmente cuando van a rezar,
es algo para salvar las mujeres de la molestia de los hombres. Se sabe que, así los números dicen, que el abuso sexual en el mundo occidental, a pesar que tener relaciones de amor con mujeres es fácil que en el mundo islámico, porque para nosotros el mundo islámico no se puede tener relaciones de amor con mujeres fuera del matrimonio. Entonces ahí, si no estoy casado, tengo que esperar y hasta que buscar una manera para casarse y para tener las relaciones de amor. Si no, es ilegal tener relación con mujeres sin matrimonio. Acá en el mundo occidental es fácil. En ese caso, no hay razón para un hombre que abusa a una mujer. ¿Sí o no? No hay razón que si quieres tener relaciones, hay moteles, hay varios tipos de tener relaciones con mujeres. A pesar de todo esto, acá en el mundo occidental, abusar a las mujeres es mucho más que en el mundo islámico. A pesar que nosotros no es legal, no es fácil tener relación con mujeres, y las mujeres están vestidos como el velo o ropa ancha y larga, así, y no hay lo mismo como está aquí. Entonces, el velo, Dios ordena a las mujeres usarlo para salvarse de la molestia de los hombres. Y esas las mujeres sigan las enseñanzas, obtienen recompensa. Y para entender esto, la filosofía islámica es así. Nosotros, por cada acto bueno lo que hacemos, obtendremos 10 hasana en árabe como 10 puntos blancos, ¿tá? Por cada acto bueno. Por ejemplo, ustedes me invitaron a venir aquí, es algo bueno. O ustedes obtienen 10 puntos blancos. Lo mismo, la gente que viene aquí para aceptar la invitación. Por cada acto bueno, 10 puntos blancos, ¿tá? Y por cada acto malo, obtendremos solamente un punto negro. Un punto negro solo. Así estamos haciendo diariamente, si estamos rezando, por cada oración, 10 puntos blancos. Si estoy caminando con su nariz así, 10 puntos blancos. Si doy caridad a una persona, 10 puntos blancos. Así estoy. Si estoy hablando mal con una persona, un punto negro. Si alguien me dijo bomba o algo, así, él obtiene un punto negro. ¿Tá? Así. Y yo, por la paciencia que tengo, obtengo 10 puntos blancos. ¿Tá? Y llegamos al día de juicio final. Y allá hay una balanza grande donde se ponen los puntos blancos contra los puntos negros. Y si los puntos blancos son más, bueno, eso significa que va a ir al paraíso. Y si no ve en el paraíso, depende de la cantidad de los puntos blancos que tiene. Y si los puntos negros son más, eso significa que está haciendo actos malos 10 veces más que los actos buenos. En ese caso va a ir al infierno. ¿Tá? En este caso de usar el velo. Si las mujeres musulmanas no usan el velo, rechazan el orden de Dios, ¿tá? Ella obtiene un punto negro por no usarlo, ¿tá? Entonces así es su relación entre ella y el Señor, y nadie tiene derecho a obligar a una mujer a vestir algo o no vestir esto, ¿tá? Así respondimos la pregunta de la señora que habló en el video sobre las mujeres en Irán, o la chica que murió. Estamos de acuerdo con ella, y nadie tiene derecho a pegar o castigar o obligar a una mujer a vestir el velo. ¿Tá? Y muchas gracias. Gracias, Samir, muchas gracias. ¿Quieres aplaudir? Sí, aplaudí. Gracias, Samir, muchas gracias por esto. Bueno, bien, ¿ustedes quieren hacerle preguntas a Samir después de lo que ha dicho? Es controversial lo que ha dicho. Una pregunta. En general, ¿qué pasa con todas las religiones? ¿No? Cuando una religión es mayoritaria, asume como cierto tipo de actitudes. Porque no se escucha. Samir, generalmente cuando una religión es mayoritaria en un país, el cristianismo, el catolicismo, su actitud frente a las religiones minoritarias es distinta que cuando ella está en minoría. Entonces, si yo estoy en un país católico, mi actitud con los protestantes, con los judíos, con los musulmanes es una. Pero si yo soy minoría, católico, soy minoría, entonces mi actitud es un poco distinta. Soy mucho más tolerante.
hasta dónde, digamos, los musulmanes son tolerantes donde son minoría, pero no necesariamente donde son mayoría. ¿Sí? Entonces, uno te escucha y uno dice, bueno, realmente es una postura muy tolerante con respecto a la mujer, porque estás en Occidente y estás en un país minoritario. Son las mismas condiciones si estuvieras en un país donde los musulmanes son mayoría. Bueno. El Islam es el Islam. Es lo mismo el Islam en Uruguay, es lo mismo el Islam en Egipto, es lo mismo el Islam en todo el mundo islámico, ya sea mayoría y minoría. La actitud es lo mismo la actitud, porque las enseñanzas es la misma. Y las mujeres en Egipto o en el mundo islámico hacen lo mismo que están aquí en Uruguay, practican lo mismo para la actitud y no cambiamos nada de nuestra cultura, tampoco nuestras principales religiosas, por estar minoría en un país como Uruguay o un país occidental que los musulmanes son minoría entre un país. Por eso, dame un ejemplo que parece que cambiamos algo de nuestra actitud en un país islámico o un país no islámico. Puede ser, como tú dices, que sea una cuestión más cultural, propio de la cultura islámica, que no tanto del Islam. Bueno, entonces, en un país no hay algo que se llama cultura islámica. Hay Islam, hay cultura de cada país. Entonces, el Islam es Islam. No tenemos varios islames, Islam es único. Pero hay cultura egipcia, hay cultura afgana, hay cultura iraquí, hay cultura de cada país, tiene su cultura diferente del otro. Entonces, la mujer en Egipto visten, o los hombres, por ejemplo, en Egipto que visten de una manera, y los hombres en Arabia Saudita que visten túnicas blancas o algo, por ejemplo, esa ropa mía es ropa de trabajo, no es nada que ver con Egipto, nada que ver con el Islam, es ropa de trabajo nomás. Pero la gente, los hombres en Egipto, por ejemplo, visten lo mismo, camiseta o pantalón, como los hombres uruguayos aquí. Y las mujeres en Egipto visten como camiseta larga o pantalón ancho, así, pero así, algo no está tan diferente de lo que se visten aquí. Pero una mujer en Afganistán, por ejemplo, que viste un burko, el burko no es islámico. El burko es algo cultural del país mismo. Nada que ver con el Islam. El Islam no pide a las mujeres que cubran su cara. No hay alicia al Corán que pide a las mujeres que cubran sus caras o visten el burko. Nada. Entonces, algo de cultura afgana. No es del Islam. ¿Me entiendes? Gracias. Muy bien. ¿Hay preguntas en el chat? Sí. Hay una para Samir que dice, Cerquita, sí. dice, Samir, ¿por qué cree que desde el origen solamente la mujer tiene esta orden de cubrirse con el velo? Y como tú dices, ganar puntos blancos para hacerlo, y no así el hombre. ¿No es esta una diferencia entre sexos? Bueno, ¿por qué el Islam obliga solamente a los hombres que andan a trabajar y deja el trabajo para mujeres algo voluntario? Porque el Islam obliga solamente a los hombres que gastan o pagan los gastos de las casas y no obliga a las mujeres lo mismo. En ese caso, los hombres que pueden trabajar en lugares que precisa que el hombre que saca algo de su ropa, que lleva algo muy pesado, en ese caso, no. Para él es muy difícil vestir la misma ropa que usan las mujeres. En ese caso, el Islam pide a los hombres que no visten lo mismo, pero cuando vamos a rezar, vestimos túnicas largas, así como, porque somos iguales. Pero las mujeres que no precisan trabajar estos trabajos muy duros, entonces que para ellas que quedan, si ellas quedan así tranquilas, y los hombres sean como se llama, padres y esposos y hermanos que gastan o trabajan para todo para ellos.
En el caso de esto, porque el hombre es obligatorio para él trabajar, obligatorio para él gastar. No es lo mismo para las mujeres. Bien, bueno, si nos parece bien, permiso, Samir. Si nos parece bien, porque tal vez en estas intervenciones, en estas preguntas que hay en el chat, bastante más, seguramente en la intervención de Susana podemos responder algunas, entonces nos damos el tiempo de escuchar a Susana y después volvemos con estas preguntas, ¿les parece? Susana, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros hoy, por tu tiempo, por tu dedicación, siempre es grato para nosotros recibirte. Igualmente, Susana, del mismo modo. hace Sí. algunos días y desde particularmente este evento hemos visto en las noticias un movimiento bastante fuerte de mujeres que resisten estas cosas, ¿no? Entonces, estos eventos. Entonces nos preguntamos, ¿hay más movimientos y Occidente no estamos sabiendo que hay organizaciones de mujeres resistiendo estas cosas que están sucediendo? ¿Cuál es el fin de estas mujeres? Probemos el Muy, micrófono, no escuchamos. muy bien. No, para que no te escuchamos, para. Vamos a probar. Oye. Sí, se puede hablar ahora, me escuchan ahí todos, las personas que están, Beatriz me dice que sí con la cabeza, Marta Núñez también. Buenas noches, buenas tardes para todos, para el Sheikh Samir, que conozco hace años, desde que llegó por primera vez a Uruguay, realmente impresionante cómo ha mejorado su dominio del idioma castellano, del idioma español, y muchas gracias, Mariela, a ti, representando a la Iglesia Metodista, ¿no? A la congregación a la que perteneces. Sobre todo agradeceros que siempre tenéis la deferencia de convocarme y de participar para, de alguna manera, aportar mi grano de conocimiento acerca de esta cuestión, ¿no? Ya sea de la mujer musulmana, de comprender las similitudes, las diferencias también con una religión milenaria como es ya la religión del Islam. Se han dicho varias cosas sobre las que habría que, yo creo, que profundizar, matizar o darle algún otro giro, pero me has hecho una pregunta muy interesante y para ello me voy a apoyar un poquito ya con la experiencia de estos años desde la pandemia para aquí, de trabajar en sesiones vía Zoom. Creo que ayuda un poquito a que las personas que están en sala, pero también los que están mirando la pantalla, podáis seguir un hilo conductor. Efectivamente, nace ya 2 meses, el 16 de septiembre podríamos fijar la fecha más exactamente, pero ya tenemos 2 meses de protestas muy acaloradas, de manifestaciones que fueron en un principio lideradas por mujeres, sobre todo mujeres jóvenes en la República Islámica de Irán. Recordemos que la República Islámica de Irán no es un país árabe, es un país persa mayormente, si bien también hay otra composición étnica interna. Aclaro esto porque muchas veces en Uruguay o en España, vale decir en Occidente, seguimos mirando al mundo musulmán como si fuera un monolito, ¿verdad? Una bolsa donde cabe todo, lo árabe, lo turco, lo kurdo, lo desconocemos, entonces metemos todo dentro y después, claro, creemos que una cosa y la otra son iguales y no es así. El árabe remite a una etnia y a una lengua, mientras que el Islam o ser musulmán remite a una práctica religiosa, a una creencia. ¿Sí? En el caso de la República Islámica de Irán, son los herederos de la civilización o de los persas, del país que fue en su momento Persia. Son un país mayormente musulmán, pero sobre todo de la segunda rama del Islam, que son los seguidores de Alí, es decir, los chiíes o chiitas. ¿Sí? Y dentro del país también tenemos minorías importantes, como puede ser la minoría kurda. Cuando digo minoría, por favor recordemos que Uruguay es un país con apenas 3,5 millones de habitantes y siendo muy generosos con ese y medio, ¿verdad? Pero un país de 80 millones como es Irán, pues claramente también el número de kurdos supera ya los 6 millones, ¿sí? Pero por eso digo que es una minoría notable, una minoría importante, pero también en la región de Baluchistán, en el sur del país, tenemos presencia de musulmanes que son suníes en general, mucho más cercanos a los árabes, por tanto, y que pertenecen a la rama mayoritaria del Islam. ¿Por qué me detengo en este tipo de disquisiciones? Porque es importante comprender que dentro de los países también hay otro tipo de problemas domésticos, de problemas de divisiones, de fracturas sociales que muchas veces desde aquí no los tenemos en cuenta y que pueden ser también
parte de ese problema que tenemos de sumatoria de enojos, de frustraciones, de resentimientos de una población y otra, ¿sí? Por ser una minoría étnica, como son los kurdos, por ser una minoría religiosa, en este caso los suníes en un país de chiíes como es Irán. Y no olvidemos, por favor, porque ahí sí que tenemos una comunidad bastante fuerte, bastante numerosa en Uruguay, como son los integrantes de la fe bahaí, una fe que nace también en Persia, que nace en Oriente Medio, pero que desde el Islam no se considera una religión, porque es posterior, sus profetas son posteriores a la llegada del profeta del Islam, Muhammad o Mahoma en la voz castellana, aunque los musulmanes prefieren ya denominarlo por su voz en árabe, Muhammad el elegido, ¿sí? Entonces voy a compartir con vosotros una PowerPoint que he preparado para que me podáis seguir el hilo conductor, como digo. Me vais a decir, por favor, los que tengáis micrófono abierto, si se puede ver, y así ya yo voy hablando desde aquí. ¿Se ve ahí? Se ve bien, sí, se ¿Sí? ve. Sí, se ve, se ve, se ve. Muy bien. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, yo cierro un poquito mi video, no el micrófono, perdón, y ahí tenemos la foto que todos ya podéis reconocer. Por esa policía, pero que es una policía cuyo cometido es la prevención del vicio y el fomento de la virtud. Imagínense, claro, en el siglo XXI con ese título, con ese nombre, es algo que resulta bastante arcaico para nosotros, occidentales, pero que, como creo es importante recordar, tenemos que también dejar de lado nuestra mirada siempre bastante eurocéntrica, ombliguista, por así decirlo, donde nos consideramos los dueños de la única verdad, o por lo menos que solemos dar cátedra a otros pueblos. Esto desde Uruguay se entiende mejor que donde estoy yo ahora mismo en España, porque evidentemente en toda Latinoamérica habéis sufrido también expolio por parte de los conquistadores, habéis sufrido muchas veces el ninguneo de otras potencias más al norte, entonces sabéis lo que es que muchas veces vengan del extranjero a deciros cómo debéis actuar, cómo debéis pensar, qué debéis consumir o qué debéis decir, ¿verdad? En el caso de estas protestas me gustaría detenerme en este detalle, ¿no? A ver si puedo, perdón. Algo está pasando aquí, a ver, aquí. Las revueltas de Irán, digo, la lucha sigilosa hasta ahora de las mujeres. Y me detengo en esta foto de la izquierda, he intentado que sea lo más sencilla, lo más difuminada para que no sea violenta para vosotros y vosotras, pero se trata de la joven Neda Agha Soltán, que fue asesinada en protestas muy fuertes que hubo cuando se llamó la Revolución Verde en el 2009, cuando Mahmoud Ahmadinejad era todavía el presidente de aquel país. Esa joven recibió disparos también de las autoridades iraníes, de las autoridades de seguridad, y falleció tirada en el suelo. Ahí la veis cuando estaban intentando reanimarla. Entonces se convirtió en todo un símbolo de esa generación y de esas protestas. Es decir, las mujeres, como tú decías, Mariela, llevan ya en pie de lucha bastante tiempo en Irán y en otras partes del mundo musulmán también, solo que no siempre les hemos prestado la debida atención, y de eso voy a hablar ahora. Esta foto de la derecha con jóvenes marchando en la calle con la señal de la victoria, luciendo su cabellera, muy poco frecuente verlo, salvo cuando hay protestas de este estilo, es mucho más reciente, y aquí teníamos ese lema de mujer, vida, libertad, azadí o asedí en persa. Ahora, zan es mujer, sandagí, libertad, perdón, vida, y asedí, libertad. Y ahí ven más mujeres jóvenes que han osado quitarse también el velo. Algunas imágenes son de protestas en Irán, otras son de protestas a favor de las iraníes en capitales, sobre todo europeas. Pero déjenme decirles a todos en la sala que durante estos 2 meses no han muerto solo Mahsa Amini o han detenido, por ejemplo, a otros manifestantes, también periodistas, sino que han seguido asesinando a mujeres muy jóvenes, como vemos en estas fotos. De izquierda a derecha tenemos a Hanan Ekia, Ghazal Echelabi y Hadiz Najafi, que apenas tenía también 22 años.
años. Mujeres que acudieron a participar en las protestas y que de alguna manera tuvieron la mala suerte de recibir disparos y que fueron asesinadas también, o bien por basijis, que ya vamos a explicar qué es eso, o bien por los matones, digamos, del régimen, por decirlo así, o bien por las autoridades, por las fuerzas de seguridad. También es importante recordar que en estos años de luchas, durante 43 años que ha durado, viene durando ya la Revolución Islámica de Irán, pues las mujeres han tenido distintas etapas en su búsqueda de los derechos, de su emancipación. Ha habido avances notables que no podemos dejar de lado, no podemos soslayar, pero también hay incoherencias. En el lado izquierdo he puesto con un tic en positivo aquello que me parece que es un avance, por ejemplo, la inscripción universitaria en casi todas las facultades, pero por ejemplo en ingeniería más del 60% de la tasa de inscripción es femenina. Hoy las mujeres, como nos han demostrado en estos 2 últimos meses, salen todos los días a protestar, jóvenes liceales, jóvenes de secundaria, como muchachas del Crandon, pero también en las facultades, personas muy jóvenes que salen sin miedo a desafiar a la autoridad, que se quitan la cabellera o que se cortan su cabello. ¿Por qué cortarse el cabello? Es una manifestación de protesta, de tristeza, de duelo. Eso viene de culturas antiguas como por ejemplo la persa, que ya se sabe, porque está recogido en libros como el Shamnaneh, entonces se sabe que cortarse el cabello es en señal de duelo, como los judíos tienen, por ejemplo, rasgarse las vestiduras cuando fallece alguien querido y es una señal de duelo, ¿sí? También es un avance que las mujeres han ido estudiando, han ido profesionalizándose y tenemos jefas de empresa, ministras, arquitectas, y hasta donde he podido hacer el raconto hay 6 mujeres diputadas, todas conservadoras, por supuesto, en el Parlamento iraní. En el 2015, pero fíjense que tuvieron que esperar hasta el 2015 para designar a su primera embajadora, Marcia Afjam, en Kuala Lumpur, ¿sí? Después hay que tener en cuenta que para divorciarse la mujer debe fundamentar ante un juez su decisión, pero lo importante es que puede también divorciarse. En ese caso el niño va a vivir hasta los 2 años cuando es un varón con la mamá, y si es una niña puede vivir con su madre hasta los 7 años. A partir de esa fecha el padre puede reclamar la tenencia. No siempre ocurre, pero puede reclamarla, ¿sí? También hay que saber que una mujer iraní, la primera mujer que obtuvo la medalla Fields, que es el equivalente al Premio Nobel de Matemáticas, en el año 2014 fue Mariam Mirzakhani, que también es una mujer iraní. Y la revolución de 1979, si bien nos puede parecer que todo fue negativo para la mujer después de esa fecha, eso es un error, es un constructo que nos han hecho a través de la narrativa, sobre todo del discurso en los medios, pero la revolución de 1979, que muchas veces llamamos de manera incorrecta la revolución islámica, en su momento era una revolución que estaba liderada por el Partido Comunista Tudeh, porque había un partido comunista hasta la década del 80, entrada a la década del 80 en Irán, por sindicalistas, por también sindicatos, sobre todo consejos estudiantiles de la universidad. Entonces los ayatolás después se pusieron al frente de esa revolución y secuestraron el espíritu de la revolución. Los que estaban manifestándose en contra del último emperador de Persia, Mohammad Reza Pahlavi, estaban cansados del sistema de corrupción, cooptación de élites, etcétera, pero realmente no necesariamente hay que llamarlo revolución islámica. A partir de la llegada de Khomeini, el ayatolá Khomeini, el líder supremo, el guía supremo de la revolución, en ese año se empezó a fomentar, por ejemplo, la escolarización de las niñas, que en zonas rurales ni siquiera muchas veces iban a la escuela. En el lado derecho, yo por mencionar algunos avances, hay más, pero vamos a algunas cosas negativas o por lo menos incoherentes o incongruencias en este siglo XXI. La mujer en Irán debe solicitar permiso del jefe de familia, o sea, paterno, ¿no? El padre si vive, o si no un hermano mayor, o del esposo si está casada, por ejemplo, para tramitar un pasaporte o para viajar, muchas veces incluso entre provincias, para poder, debe pedir permiso también al jefe de familia para poder abrir una cuenta bancaria. Muchas veces hay represalias sociales ilegales, ¿verdad? Muy fuertes si viven en concubinato, es decir, en unión libre. No pueden ser juezas de pleno derecho. Samir, nuestro invitado de hoy, ya dijo que en el Islam el vínculo entre hombre y mujer sexual, o sea, carnal, debe darse dentro del matrimonio. Eso no nos puede sorprender porque en cualquier religión monoteísta hasta no hace tanto tiempo también eso era lo que primaba, eso era lo que se defendía. Entonces,
La mujer en Irán no puede ser jueza de pleno derecho ni interpretar los textos sagrados, incluso cuando llega al rango más elevado de la jerarquía eclesiástica clerical de Irán, que es el ayatolá. Es una palabra compuesta de dos. Ayatollah significa símbolo de Dios, símbolo de Dios. Entonces, es el cargo que tenemos del jurisconsulto, que tiene que interpretar el Corán, las Sagradas Escrituras, para de esa manera orientar, guiar a su rebaño, es decir, a la feligresía musulmana. Después ya comenté que hay regiones como la de Baluchistán, que es importante, es grande, que es muy conservadora, y también en áreas rurales, allí muchas veces son las familias, por una cuestión de sustrato cultural, que se oponen a que la mujer viva sola, aunque sea una mujer universitaria, aunque sea una mujer que tenga un coche propio, pero muchas veces no le alientan a que pueda irse a la ciudad o vivir sola o viajar sola. A veces no hay que confundir religión con costumbres, con tradiciones ancestrales. También tenemos que recordar que el régimen en Irán es un régimen teocrático y que impulsó una política natalista, pero sin demasiado éxito. Antes de las revueltas podríamos decir que de media las mujeres iraníes tenían 7 hijos, hoy las mujeres no están teniendo más de 2 hijos. ¿Por qué? Pues porque también son conscientes de que quieren tiempo para sí, de que tienen proyectos en la vida. Tienen, por ejemplo, algunas cuestiones que me parece que son poco conocidas, Mariela, en Uruguay o en otros puntos de Occidente. Esta mujer que ustedes ven aquí en los micrófonos es una mujer muy valiente llamada Shahla Serkat, es la directora de la revista Sanan-e-Emruz, que es la heredera. O sea, esta revista abrió en el 2014, cuando en el 2008 le cerraron a la misma directora esta otra revista, Sanan, que significa mujer. ¿Por qué le cierran las revistas? Pues porque dicen que es una activista feminista, que es una mujer que permite que se escriba o que se publiquen artículos sobre la unión libre, sobre el concubinato, y resumidamente ella lo que dijo ese día en cámaras cuando supo de la sentencia judicial que obligaba el cierre de su revista, dijo: yo lo que no voy a hacer es ir a esconder los datos de la realidad. Podremos callarnos, pero la unión libre existe en mi país y eso hay que contarlo. ¿Sí? Tenemos que saber también que esta revuelta empezó siendo revueltas para protestar por la muerte injusta de esa joven Mahsa Amini y otras que siguieron, por lo que entienden que es un hartazgo con los malos vicios de esta policía de la moral, que no dudan en arrestar a las jóvenes, en observarlas cuando muestran un poquito de cerquillo, o que muchas veces hay acusaciones de las familias de estas jóvenes de que sufren algún tipo de manoseo en las comisarías, porque muchas veces algunos de estos policías de la moral abusan en el sentido de se sobrepasan con las jóvenes, pidiéndoles incluso favores sexuales o dinero a cambio para dejarlas libres, ¿verdad? Entonces están muy hartos del accionar de esta policía de la moral, que para muchos en la sociedad iraní, no solo mujeres, también hombres, es un anacronismo. Pero yo creo que desde que empezaron las revueltas a partir de la muerte de Mahsa Amini 3 días después de ser detenida en el hospital el 16 de septiembre pasado, hoy se ha convertido en la revuelta de los oprimidos. Es decir, el velo sigue siendo ese símbolo de control del régimen de los ayatolás sobre la mujer y la sociedad iraní. Por eso para ellas es tan importante quitárselo. Es decir, hasta ahora, hasta hace poco, hasta estas revueltas, lo que más preocupaba a las jóvenes y no tan jóvenes en Irán era el desempleo, la inflación o el concurso para entrar a la universidad, porque hay números claustros, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Es un régimen que ha sufrido las sanciones también de Occidente, que su economía está muy en entredicho, se agarra de alfileres al monoproducto que es el petróleo y el gas natural, pero es un país que ha dilapidado fortunas en sostener a gobiernos como el de Bashar al-Assad en Siria, o gastando también fortunas para sostener a los hutíes en Arabia Saudí, donde hay una guerra civil, o tenemos también el apoyo a Hezbollah, una milicia armada y un partido político en el Líbano, ¿sí? Entonces los iraníes, que son personas preparadas, saben de estas andanzas y de cómo se ha gastado la fortuna del país fuera del país, y están muy enojados con un régimen que entienden no está dando respuestas y no está comprendiendo la voz de la calle, ¿sí? En el 2009 hubo esa brutal represión del movimiento verde que ya vimos, que también terminó con jóvenes muertos, y esa joven, la muchacha que mostré antes, Nagda, que fue como el símbolo de esa revuelta. Y luego tenemos que saber que también hay mujeres que han creado ONGs para atender a alcohólicos, hay consumo de alcohol, por más que esté prohibido, pero lo traen de Azerbaiyán o lo fabrican en la casa.
destilan dátiles, destilan otro tipo de frutas y bueno, consiguen hacer alcohol. Hay niños durmiendo en la calle, hay sida, pero es una lucha de mujeres más bien desorganizada y un tanto a impulsos individuales, ¿verdad? Pero eso ahora con estas protestas, Mariela, ha cambiado. También tenemos que saber que a la vanguardia de ese combate ha estado esta mujer que vemos aquí en la pantalla con esta cara tan triste, una mujer abogada, Nasrin Sotoudeh, que en 2012 tuvo que huir y exiliarse en Francia porque ya había sido condenada a la cárcel, pasó 8 años de cárcel, pero lamentablemente ha vuelto a ser condenada 15 meses más, con lo cual va a estar 11 años y medio en total en la cárcel. Ha sido condenada ahora hace pocos días, ¿sí? Porque según el régimen actúa contra la seguridad nacional y hace propaganda contra el sistema. Los ayatolás de Irán siempre se escudan diciendo que esto es un complot orquestado desde Estados Unidos y desde el extranjero, lo cual ya produce enfado, enojo en la sociedad civil iraní, porque saben que es una patraña muchas veces, pero que además es un caballito de batalla que esgrimen cada vez que quieren acusar a alguien de ser un traidor a la patria, ¿sí? Pero tenemos otros nombres, como la directora de cine Rahsan Bani Etemat, por ejemplo, o por ejemplo también tenemos a Narges Mohammadi, por ejemplo, Narges Mohammadi es esta mujer de aquí, condenada a 8 años de prisión por propaganda, pero que ahora ha vuelto a ser otra vez ampliada su condena y va a pasar más tiempo en la cárcel, a menos que Amnistía Internacional o alguna otra ONG extranjera pueda hacer campaña y salvarla. Algunos de los castigos a los que se enfrentan, por ejemplo, personas que protesten por un salario impago, por practicar el credo propio, ¿no? Los Bahá'í, por ejemplo, están muy vigilados, muy controlados y muchas veces discriminados en Irán, por defender los derechos de los maestros, por celebrar una fiesta de género mixto. No vayamos a hablar del orgullo gay porque eso allí no corre, no funciona así. No digo que tenga que ser, yo simplemente estoy diciendo que hay que saber con qué tipo de régimen estamos lidiando, o quitarse el pañuelo de la cabeza en público, que es el desafío más grande que están haciendo estas mujeres tan resilientes que están protestando. Este es el castigo, entre 70 y 150 latigazos, además de cárcel, penas de cárcel o multas. Aquí tenemos a la izquierda al guía supremo Ali Khamenei, un cargo vitalicio a la muerte de Khomeini en el 89. Él fue nombrado por el Consejo de Expertos, él no es elegido por el pueblo, sino por un Consejo de Expertos que a su vez tiene que pasar varios filtros. Este guía supremo tiene 83 años y en 2015, cuando se firmó el acuerdo impulsado por Obama, Rusia y Naciones Unidas y con Europa, el acuerdo nuclear, como lo solemos llamar, ya pidió entonces a los civiles evitar contacto con los extranjeros. Están obsesionados con que desde el exterior se quiere infiltrar y se quiere contaminar a la juventud de Irán. Entonces, la sociedad civil iraní, hasta donde yo he podido escuchar de los propios iraníes y la gente que yo conozco y que son amigos, están asfixiados, están muy hartos de estos mensajes arcaicos y me confiesan que hay consumo elevado de drogas en las grandes ciudades, como en Teherán, donde hay consumo de heroína. A la derecha tenemos al presidente del Consejo de los Guardianes. Ese Consejo de los Guardianes detenta muchísimo poder político. Muchas veces creemos que como hay un presidente en el país, entonces es el que tiene más poder. Grave error. En el caso de Irán es este señor, el guía supremo, que es elegido por un consejo de expertos. Pero ese consejo de expertos a su vez tiene que ser avalado y tiene que ser supervisado por el Consejo de los Guardianes. Tiene 94 años el jovenzuelo, Ahmad Hanati. Entonces él ya advirtió también en el 2015, para que vean que todo esto tiene un trasfondo, que ese acuerdo nuclear no debía abrir el camino a otras reivindicaciones, y dijo textualmente en la traducción: cuidado con plantear mañana la cuestión de las mujeres y la igualdad de sexo. Eso es lo que están resistiendo en Irán, es decir, para las autoridades iraníes el hecho de que las mujeres reclamen más derechos significa que esas mujeres, cuanto más se empoderen, más se emancipen, van a desatender su rol de madre, su rol de esposa, y eso les produce muchísimo rechazo. Pero también tenemos que tener cuidado, porque si bien el número de protestas y de integrantes de esas protestas, tanto hombres como mujeres, ha sido muy sostenido en estos 2 meses y son muchas las mujeres que acuden a diario a esas protestas, también tenemos mujeres como esta que está aquí en la imagen, que son ya 10 millones de mujeres basijis. ¿Qué quiere decir un basiji? Que lo mencioné antes, literalmente es un miembro de la fuerza de movilización de la resistencia. Los hombres suelen ir en moto, ellas van a pie, suelen llevar como una especie de bastón o de algo con el que poder propinar algún golpe, no necesariamente fuerte, pero sí un toque de atención. Y tenemos que saber
que estas mujeres en general piensan de esta manera, que si se olvidan las musulmanas en Irán de usar el hijab, entonces se olvidarán otras reglas del Islam, ¿verdad? Y también tenemos que saber que hoy las mujeres se forman en teología, 80.000 mujeres formadas en teología en Irán difunden la palabra a hombres y mujeres, sin embargo no van a ocupar cargos eclesiásticos como se ocupan los hombres. Eso no nos debe llamar excesivamente la atención y debiéramos recriminar al Islam por ello, porque eso también ocurre en otras expresiones de fe más conocidas para nosotros, ¿verdad? Sea judaísmo, sea cristianismo, sobre todo en el catolicismo la mujer no puede no puede dar misa, ¿verdad? No puede ser obispo, no puede ser cardenal, etc. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunos hombres también en Irán, intelectuales, que dicen el régimen les tiene miedo a las mujeres, representan la mayor amenaza, no saben cómo manejarse con ellas, cómo combatirlas y sobre todo impedir que sigan abriendo fisuras. Y la cuestión del velo, aunque parece que no tiene gran importancia, es realmente un símbolo porque, como dicen esas teólogas, las 80.000 mujeres del seminario religioso de Qom, donde estudian los ayatolás, si cedemos en eso, en el hijab, cederemos en el resto. ¿De acuerdo? Ya voy a ir terminando, pero para que vean también que pueden seguir profundizando en esta cuestión, lean el libro si no lo han leído, Persépolis, y vean la película. Persépolis es muy buena, es de una mujer disidente, Marjan Satrapi, que tuvo que irse, o su familia decidió enviarla cuando era adolescente a vivir en Europa, reside en Francia, escribió Persépolis contando su propia autobiografía, pero es un anime muy bueno, muy ágil, pero pueden comprender de esa manera el devenir del Irán contemporáneo desde la revolución hasta el momento. Y un libro fascinante para mí desde que lo descubrí y siempre lo recomiendo es El libro de mi destino de Parinoush Sanié, es el nombre, quédense con el título, El libro de mi destino de Salamandra, creo que es la editorial. En Uruguay se consigue, porque es una socióloga que, harta de cajonear la información que tenía como académica, como socióloga, porque el régimen no le dejaba publicar esos informes porque resultaba una imagen bastante negativa para el régimen, decidió escribir un libro centrado en un personaje, ¿verdad? Que no quiero hacer spoiler, Masume. Pero bueno, esta niña que va creciendo y se va haciendo mujer, a través de sus ojos y de sus vicisitudes vamos a ver cómo viven las mujeres en Irán, pero también la historia reciente, desde antes de la revolución y después de la revolución. Es un libro realmente, yo creo que nos podemos reconciliar con el género femenino, pero también reconocernos a nosotras mismas o a nuestras abuelas o a nuestras tías en varios de los fragmentos del libro, ¿sí? ¿Cuántas veces las mujeres, también en Uruguay, tenemos que sacrificarnos nosotras para poder darle cosas a los hijos, un estudio, o para acompañarlos a ellos mientras son chicos, y nosotros tenemos que sacrificar un trabajo, un sueño propio? ¿Cuántas veces quizás queremos reiniciar una vida, tener una nueva pareja, por ejemplo, pero los hijos ya nos miran como diciendo, ah, vamos, mamá, ya estás mayor, ¿cómo se te ocurre que ahora vas a tener a alguien diferente a quien era mi papá? ¿No? Entonces, todas estas cuestiones están presentes. Y aquí en esta imagen, bastante reciente, vemos a quien fuera la emperatriz de Irán, la Shabanú, ¿verdad? Ella es Farah Diva, que fue la tercera y última esposa del último emperador. Esta es su nuera y su nieta, la esposa de su hijo mayor. Ellos viven ahora en París, vivieron en Los Ángeles, pero una mujer que obviamente ya no sueña, creo yo, con volver a ser reina ni emperatriz en su país, pero está atenta a lo que ocurre fuera y llama mucho la atención, y eso a mí particularmente me llamó la atención en mi última visita a Irán, que muchos jóvenes que no han vivido la etapa de la emperatriz o de su esposo, Mohammad Reza Pahlavi, pues añoran esa etapa en la que Irán era un país que estaba en el círculo internacional, que se invitaba al emperador pues a los agasajos en Francia o a celebraciones varias en Estados Unidos, y que no se les tildaba de terroristas. Hay jóvenes en Irán que, como yo creo castigo a lo que es la moral y la rigidez de los ayatolás,
sueñan y tienen nostalgia de esa etapa más dorada del Irán, pre-revolución del Irán monárquico todavía. Si bien yo siempre soy cuidadosa en este tipo de extremos, porque también el emperador último fue a su manera un tirano que desconocía lo que pasaba en las zonas rurales, favorecía a las élites financieras que lo aupaban a él también y lo sostenían, pero claramente la mujer tampoco vivía demasiado bien, salvo aquellas que estudiaban o tenían un trabajo y vivían en Teherán, la capital. El resto muchas veces ni era escolarizada, con lo cual hay que tener cuidado con este tipo de irnos a un extremo y al otro, ¿verdad? Por eso digo que tienen que leer, ver películas también, que es una manera muy bonita de poder adentrarnos en la Susana, realidad. Sí, aquí Susana, termino. tal vez que Sí, termino aquí, podríamos Mariela. ir cerrando Sí, para sí, que sí. podamos dar respuesta a las preguntas que ya Sí. están planteadas. Vale, Y ya ven la complejidad que tiene esto, ¿no? sí. Por eso Perdón, yo comprendo a Susana en la agilidad que tiene para comunicar, porque es esta es la tanta última. complejidad y Esta es la tanto lo última, Mariela. Déjame dar esta visión, Sí, esta es claro que sí. importante, Cerrá, porque cerrá. yo creo que hay gente en el Zoom que está siguiéndome, hay gente que reconozco, que han estado conmigo en otras charlas, otros cursos, pero sé que hay gente en Uruguay que le interesa y que luego toma nota de estos nombres que aparecen aquí. A mí me gustaría que no se queden siempre con la mirada única de los diarios de circulación masiva, sean en español, en portugués, no importa, los diarios de Occidente, sino que me parece que tenemos que también escuchar a las voces de disidentes. Aquí tienen a una escritora también exiliada en Francia, Fariba Hashtrudi, es una escritora, ensayista muy interesante, no ha sido traducida al castellano, pero es interesante leerla, Fariba Hashtrudi. Aquellos que leáis francés podéis leer a Fariba. Yo sigo mucho a esta mujer porque es una gran, es muy mediática, está mucho en las redes sociales, es muy activa en Twitter. Masih Alinejad, ella fue perseguida en el 2019 y también se marchó del país poquito después, Masih Alinejad, porque hemos tenido protestas álgidas en Irán 2009, 2019 y ahora las que estamos viendo. Masih Alinejad es periodista y activista por la causa de la mujer, sobre todo, y los derechos humanos en Irán, y vive en Estados Unidos. Aquí a la derecha, y como ven siempre luce su cabellera rizada, muy, muy llamativa y con esta flor como para desafiar a las autoridades de Irán. Aquí en el centro vemos a Nazanin Armanian, también es activista de los derechos humanos y es docente, es iraní, exiliada en España. Y a la derecha tenemos a Shirin Ebadi, que fue la primera iraní en recibir un premio Nobel de la Paz hace ya algunos años, visitó Uruguay. Y me encanta esta frase que es muy sintomática de lo que está pasando y que ya lo dijo hace algún tiempo. Cuando un gobierno cierra sus oídos para no escuchar las voces de las víctimas, tenemos que gritar más fuerte, darnos la mano unos a otros y gritar tanto, hasta que el gobierno no se haga el sordo. Los gritos de ustedes harán que se despierte el gobierno de su sueño profundo. Y esto es lo que yo quiero dejarles como una especie de mensaje antes de contestar preguntas. Nosotros estamos haciendo algo importante esta noche, estamos prestando atención a esta cuestión de los velos, pero no quedándonos con esa caricatura de la mujer velada es sometida. No, si la mujer lo lleva libremente, no tiene ningún misterio. El tema es cuando te lo imponen y sobre todo lo que se esconde atrás del velo, que es el deseo de unas autoridades muy vetustas, muy ancianas, también algunos de los que dirigen el país, en controlar la vida de un pueblo que dice basta ya, que no quiero más patrañas, quiero que respondáis a nuestras preguntas, sobre todo no queremos corrupción política, no queremos que nos sigáis diciendo siempre la misma payasada de que toda la culpa la tiene Estados Unidos, con eso no levantamos ni hacemos patria, y sobre todo como hombres no queremos que nos matéis a las mujeres y a nuestras hijas porque dejan un cerquillo a la vista. Entonces nosotros desde Occidente tenemos que también saber prestar la debida atención. Mucho me temo que hoy todo pasa por el Mundial de Qatar y si no por la guerra de Ucrania, dos grandes distractores. Pero yo creo que los movimientos feministas, por lo menos en Latinoamérica, en Europa y también en Estados Unidos, han estado omisos a la tarea de realmente durante estos 2 meses salir a la calle y alto y claro decir que quieren que en Naciones Unidas y en otros foros multilaterales donde participa Irán se le intime a las autoridades iraníes para que no sigan matando a personas tan jóvenes como las imágenes que os mostré. Por mi parte, contenta lo dejo ahí, habría mucho más para decir, pero creo que hemos resumido bastante la situación y complejizado las noticias
que salen en prensa y ahora contesto las preguntas que queráis. Gracias, Susana. ¿Preguntas? Las pueden formular por chat. También desde la sala, si les dais el micrófono a las personas que hablan, yo voy a poder escuchar. Y si no, me lo escribís en el chat y yo voy contestando. Mariela. Las mujeres en Islam, no las mujeres en Irán. No tengo ni idea qué está en Irán, que las mujeres allá, según lo que he visto, la doctora Susana escribió que no permite mujeres que abren cuenta en el banco sin permiso del esposo, que las mujeres no entran como le llaman, en universidades sin hijab, que las mujeres no pueden juzgar, algo que nada que ver con el Islam. Es algo de la cultura iraní. Entonces, si hablamos sobre el Islam, otra cosa. Lo mismo en Arabia Saudita. Hablamos sobre, no hay una ley que impide que las mujeres que como manejan autos. No sabemos por qué. No hay una ley que obligue a los hombres que observan la ropa de las mujeres. Nada. Entonces no sabemos. Es algo cultural de ellos. Lo mismo según la cultura. Y es contra el Islam. El Islam mismo habla que si una persona mata a otra persona es un pecado muy, muy, muy grande. Y tenemos pena de muerte. ¿Tá? Pero en Arabia Saudita, lo mismo en Egipto, lo mismo en otros países, si un hombre entró en su casa, y encuentra su mujer con otro hombre en la casa de él, en la cama de él, y mató a los dos, según la ley egipcia, nada que ver. Y no va al cárcel ni siquiera un día. A pesar que en el Islam es un pecado muy grande y hay que matarlo como él mató a los dos. ¿Viste? Que hay diferencia entre lo que dijo el Corán como libro sagrado del Islam y lo que hay según la ley de cada país tiene su cultura, su costumbre, su opinión, su forma de vestir. Ellos eligieron esa ley, eligieron esta forma de vestir, eligieron esta forma de pensar, es de ellos, pero nada que ver con el Corán. Por eso hay que abrir el Corán y elegir. Indícame en qué ley el Corán dijo que hay que como oprimir, hay que pedir a las mujeres que visten eso, hay que ellas piden permiso para abrir cuenta, nada de esto. Entonces, esto ellos mismos contra el Islam. Porque en Egipto, como país islámico también, ¿veis? Que hay mujeres sin velo, abrieron cuentas, tienen fábricas que trabajan, que hacen lo mismo con los hombres, que ocupan cargos como muy alto, como en Bangladesh, por ejemplo, o en Azerbaiyán o Pakistán, por ejemplo, hay mujeres que ocupan cargo muy alto. Entonces, así es el Islam que permite. No, si hay algunos países que no practican, es lo ¿Puedo culpa de decir ellos. algo? Ahí no escucho. Diferentes prácticas según la cultura. Según la cultura, no es Hay distintas interpretaciones, hay manipulación. No, el Corán es lo mismo. Bien. Sí, adelante. Entonces, es que de acuerdo al gobierno de acá hemos hablado solamente de Irán. Me gustaría saber cuántos otros países están en la misma situación que Irán, de los que se consideran islámicos, ¿verdad? Parece que Afganistán por los menos. No, Irán como una rama, sí, Irán como rama chií es diferente de rama nuestra.
Entonces, por ella, la señora, la doctora Susana Mangana, que cuando habló sobre hay un cargo religioso, ellos tienen cargo religioso, nosotros no tenemos. En Islam suní no hay cargo religioso, no hay igual como ellos. Dicen Ayatollah fulano, solamente hombres que interpreten el Corán, ellos, como Rama Suní. Para el Rama Suní no, tenemos, hay conocimiento, hay mujeres también que interpretan el Corán, que también ellas tienen cargo, no es cargo religioso, porque no hay cargo religioso, sino tiene conocimiento que puede dar clases sobre el Islam y sobre la teología islámica en la Universidad del Azhar en Cairo, en Túnez, en Turquía, en todo esto, países islámicos, y las mujeres son iguales que los hombres. Entonces, así hablamos sobre una rama del Islam, rama chií, que es de frente del rama nuestra. Entonces, algo de ellos mismos, no Islam. Pero, por ejemplo, Egipto o Marruecos son bastante occidentalizados, vamos a decir, en el sentido de que han tomado ya algunas costumbres. O puede ser que o practiquen el Islam como corresponde, no es occidental, es islámico. Practiquen el Islam. En Egipto, en una playa, llegó un señor con sus hijos, él se les vistió, quedó en malla de baño, en short de baño, y la señora, con todo calor, con todo su Pero no está obligada. vestimenta, que pudiera hacer su decisión, cuesta creer. Mi esposa, yo estoy viviendo en una ciudad que se llama Damietta, el norte de Egipto, cuando se encuentra el río Nilo con el mar Mediterráneo. Y vamos cada viernes al mar para bañarnos, ¿no? Para nadar. Mi esposa pasa para nadar con el vino. Yo nunca hablé con ella qué ropa está vestida, nada, nunca. Ella eligió esto, lo mismo cuando falleció su padre de ella recibió herencia del padre, nunca pregunté qué herencia, cualquier cantidad, qué riqueza, nada, es de ella misma. Lo otro que he visto también, el hombre caminar delante y la mujer con sus hijos atrás. Error de él. Si tú me vas, si tú me vas, nada, si tú me vas, mi esposa siempre camina conmigo, poniendo, vas así, juntos. Los japoneses. No, en Egipto no es así. Quizás siempre o una vez. No, siempre, todos. Señora, señora, hablo contigo. Siempre en Egipto o una vez. Todas las mujeres están atrás o son una vez. Pero en general, vamos juntos. No, igual. Entonces, si un caso es caso especial de él, no. Siguiente pregunta, Sandri. ¿Tenemos dos más? ¿Y está bien? ¿Susana quiere decir algo? Sí, yo quería saber, Mariela, si hay preguntas después de lo que comenté en la sala para que tú me traslades, yo te escucho bien a ti, me traslades las preguntas de la sala. No te estamos escuchando. Si hay preguntas en la sala, Mariela, para que me las traslades. Yo escuchaba a Samir y escuchaba a la señora que le estaba preguntando ahora por el tema de caminar adelante o detrás, pero quizás haya preguntas después de lo que yo dije, no sé, porque se me desconectó ahí un pequeño minuto. Y también a la gente que está en el Zoom, darles la oportunidad de que me hagan preguntas o en micrófono abierto o por chat, porque es una oportunidad que tenemos de discutir de estos temas. Tienen la visión del jeque o del sheikh Samir, que es digamos, un padre espiritual para los musulmanes que están aquí en Egipto, en Uruguay, ¿no? Y en mi caso lo hablo desde la academia. Obviamente yo no practico el Islam y también tengo otros sesgos, si se quiere, que es la mirada desde más lejos, no de adentro de la religión, sino con las objeciones que uno puede hacer también después de muchos años de haber vivido en el mundo musulmán. ¿Hay preguntas?
Susana, aquí encuentro una pregunta que tal vez tú puedas responder. ¿Qué injerencia tiene la comunidad internacional sobre esta cultura en razón de los derechos humanos? A ver. ¿Me escuchaste? No sé quién es el que está llevando el tema de los micrófonos, pero sé... Voy de nuevo, Susana. ¿Voy de nuevo, Susana? Sí, de nuevo, porque no se te ¿Qué escuchó. injerencia tiene la comunidad internacional frente a estas cuestiones y sobre la cultura en razón de los derechos humanos? Bueno, yo creo que, a ver, la arquitectura multilateral, si bien ha estado muy vapuleada, por ejemplo, por algunos líderes, como el propio presidente Trump durante su mandato, que dio bastantes patadas a ese multilateralismo, por ejemplo, saliéndose unilateralmente del acuerdo nuclear con Irán, etcétera. Todavía tenemos foros multilaterales, las agencias de Naciones Unidas, ya sea la Asamblea General, Consejo de Seguridad, cuando Uruguay estuvo allí 2 años en una... Tenemos UNICEF, UNESCO, tenemos de distintos comités para hacer un seguimiento de los derechos humanos. Esos son los lugares donde hay que hacer, yo creo que más hincapié en que realmente ponernos del lado de lo que está pasando del pueblo iraní, que en estos momentos está siendo detenido, arrestado, torturado en las cárceles, y ya se ha dictado el domingo pasado, Mariela y compañeros de esta noche, se ha dictado una sentencia a muerte, una pena de muerte, que si se ejecuta sería el primero ejecutado después de estas protestas. Pero es que hay más de 210 parlamentarios conservadores iraníes que han pedido aplicar pena de muerte a los detenidos. Obviamente que no van a poder ejecutar a 14.000 detenidos que tienen solamente en estos 2 meses, pero con que ejecuten a 4 o 5 es una desgracia. No se debería llegar a estos extremos, porque además Sheikh Samir lo está diciendo, el Corán pide que la mujer... hombres, mijito, eduquemos a los hombres, hagamos algo un poco más asertivo para que el hombre, cuando ve la cabellera de una mujer como la mía, no se vuelva loco. Es que ese argumento es muy pobre, para mí es totalmente infantil. No digo que lo sea nuestro invitado Samir esta noche, por favor, él solo dice lo que tantas veces he oído a otros comentar ya, pero es que no es un argumento válido en el siglo XXI. O sea, los hombres musulmanes no son personas intratables ni incivilizadas que salen a la calle y no han visto nunca una madre, una hermana. Entonces ese argumento se cae de maduro, que no tiene ningún asidero. Hay que buscar otras razones. El velo, como dije antes, en Irán no es solo el velo que cubre la cabeza de la mujer por una cuestión de cultura, religión, etcétera. No, es como un símbolo de ese control que el régimen quiere ejercer sobre la población iraní y que no quieren estas personas tan mayores de edad, tan vetustas, no quieren ceder esos espacios de libertad a la mujer porque temen que luego vendrán más exigencias, peticiones y finalmente caiga el régimen, ¿se entiende? Caiga esa moral que lleva ya muy rígida 43 años. Un país que ha sido un imperio en la antigüedad y que tiene una cultura milenaria, porque hay que saber que la antigua Persia era un imperio vastísimo que ocupaba muchos territorios y tenía realmente una cultura muy rica y muy vasta que ha destilado hasta nosotros. Cuando hablamos de los jardines andalusíes, de la Alhambra, etcétera, en realidad el origen de ese jardín es el jardín persa, que luego evidentemente va a ser trasladado al jardín andalusí, jardín musulmán, pero realmente es el jardín persa, y así con tanta otra cosa. Bueno, yo creo que quedamos todos interpelados para continuar con esta reflexión. Este viene a ser como el primer puntapié para seguir investigando, para seguir encontrándonos, para seguir buscando qué es lo que sucede. Y también no perder la perspectiva de que a nosotros también nos suceden estas cosas.
¿sí? Nosotros también tenemos esta lucha aquí en el Uruguay. Nosotros también tenemos, lamentablemente, un montón de mujeres muertas a manos de los hombres. Entonces, me parece que necesitamos darnos estos espacios, abrir estos espacios para repensarnos como personas, para repensarnos como culturas y para repensarnos desde lo religioso también, ¿no? Hay posiblemente relecturas, así como las hay de la Biblia, que las mujeres hemos tomado, ¿no? Esta actitud sospechosa, ¿no?, con los textos de la Biblia para releerlas. Bueno, las mujeres que leen el Corán seguramente no están visibles, pero también se repiensan desde ahí. Así que quedamos interpeladas e interpelados a seguir, a continuar. Yo les agradezco a todas y a todos por este tiempo compartido, y les invitamos con el equipo para que puedan degustar un café, un té, una galletita y conocerse quiénes estamos aquí. Pastor. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Samir, por la oportunidad que tenemos de encontrarnos. Ah, sí, estamos todos invitados a tomar el té al Centro Cultural Islámico con Samir. Además, las tortas son muy ricas. Así que Teníamos té egipcio en el centro egipcio. Sí, hay que tomarlo. Y una cosita para terminar. En la historia del cristianismo, unos acontecimientos extremadamente tristes y muy duros han girado en torno a las brujas. Yo me especializo en el tema de las brujas. Entonces, el tema de las brujas es un tema extremadamente duro en el cristianismo, porque en el siglo XV, XVI fueron los siglos donde más duro hubo la matanza de brujas, sobre todo en los territorios protestantes, más que en los territorios católicos. Y en ese sentido, la solidaridad con las víctimas del pasado, como las brujas y los sodomitas, que fueron víctimas terribles en la historia del cristianismo, nos lleva hoy a ser solidarios con las víctimas de la religión, cualquiera que sea en la actualidad. Pero también nos lleva a ser solidarios no con las brujas del pasado, ni los sodomitas del pasado, ni con las mujeres del Islam en el presente, sino por los que van a venir. Porque desgraciadamente víctimas habrán por cuenta de la religión o de los estamentos políticos. Muchas gracias, Mariela, por abrirnos este espacio, al grupo de mujeres, a las diáconas de la iglesia, que son las que generan un espacio como este para conversar de temas que son muy importantes. Muchas gracias. A todos, a todas quienes nos acompañaron en forma virtual, muchas gracias por estar ahí. Seguramente tendremos más oportunidades para profundizar, para estar cerquita. Susana, más que gracias, muchas gracias por todo tu compromiso, por toda tu vasta cultura respecto de este tema. Seguramente esto no termina aquí y seguiremos reflexionando y poniendo este tema en agenda como se lo merece. Nosotras nos merecemos un trato pleno de vida en todo el mundo. Gracias.